Amós capítulo 5 versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Hoy vamos a hablar sobre este versículo y sobre qué significado tiene el aborrecer el mal y amar el bien y cómo hacemos justicia a través de ello. Y qué significa cuando dice Jehová Dios tendrá piedad del remanente de José. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a hacer una extensión sobre este versículo, pero primeramente una breve introducción sobre lo que es este libro, el libro del profeta Amós. El nombre hebreo Amós significa portador o carga. Es un libro contemporáneo con Oseas, Miqueas, Isaías y Jonás, por lo que la situación de esos tiempos es similar. Es un libro escrito entre el 800 y el 720 a.C. Una época donde gobernaba Uzías, la parte del reino de Judá, y Jeroboam estaba gobernando el reino de Israel. El tema principal de este libro es la justicia contra el pecado. Ahora más adelante veremos de qué forma se hacía mover el pecado y sobre de qué manera el Señor pide a los gobernantes de este pueblo, haciendo juicios, que trataran de practicar la justicia, de hacer lo agradable para Dios. Era una época económicamente buena, en la que se oprimía al pobre con bastantes impuestos. Sobre ellos cargaba el peso de un bienestar económico, como podemos ver en el versículo 11 de este capítulo 5. Puesto que humilláis al pobre y recibís de él carga de trigo. Esto es algo que desagrada a Dios. Los proverbios están llenos con escrituras que muestran claramente que Dios ama a los pobres y se ofende cuando abusan o maltratan a alguno de ellos. Por ejemplo, Proverbios 14:31. El que oprima al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. O Proverbios 22, versículo 16. El que oprima al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Versículo 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Era una época en la que también había bastante idolatría en ciudades principales como Betel, Gilgal, Berseba, etc. Este capítulo 5, el cual recomiendo leer detenidamente antes de seguir el vídeo, pues trata sobre el juicio cercano que le vendría a Israel por esta forma de gobernar tan desigual, tan diferentemente de los ricos y los pobres. Cuando leemos este capítulo, la puerta que lo encontramos a lo largo de este capítulo o de este libro, se refiere al lugar donde se reunía el tribunal para tomar decisiones acerca de algún juicio, de algún caso, de alguna situación. Era donde se establecían las leyes y se ponían en juicio. La casa de José eran los territorios de los hijos de José, Efraín y Manasés, es decir, gran parte del reino del norte.
aunque a veces se usaba para describir todo el reino norteño. Pues bien, ¿qué significa cuando dice aborreced el mal y amad el bien? Bien, en Salmos 97, versículo 10 dice: lo que amáis a Jehová, aborreced el mal. O Romanos 12:9 dice: seguid lo bueno. O sea que queda bastante claro establecido que nosotros como hijos de Dios debemos de tratar de seguir el bien, de evitar lo malo, aborrecer lo malo así como Dios lo aborrece, y amar lo bueno, así como Dios lo ama, y tratar de seguirlo, tratar de impartirlo. Nosotros debemos de ir tras lo bueno, buscarlo como dice el versículo. Este pueblo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Ellos anhelaban el día del Señor sin saber que para ellos, más que para bendición, sería para juicio, porque no estaban según la justicia de Dios, no estaban aplicando las leyes de Dios, buscaban sus deleites personales. Ellos iban en pos de una buena situación económica y por culpa de ellos se habían olvidado de Dios y habían establecido su propia justicia, la cual ellos veían que estaba bien, pero no era así. Dice en Romanos 10:3: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. El remanente de José, cuando habla como remanente, puede hacer referencia, una vez destruida la nación, a los sobrevivientes, como podemos ver en el versículo 20. O versículo 2, mejor dicho. Cayó la doncella de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Cuando Dios le reveló su ley a los israelitas, Él proveyó varias maneras de eliminar la pobreza entre ellos. Véase Deuteronomio 15, 7 al 11. Dios declaró su propósito total para ellos como sigue: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Por eso Dios prohibió en su ley el cargo de interés sobre préstamos a los pobres, como dice en Éxodo capítulo 22 o Levítico 25. Es decir, si desde un primer momento siguiéramos las leyes como el Señor lo demandaba, no hubiera estas desigualdades, no hubiera estos problemas de pobres, ricos, de malos tratos. Pero la razón es que el ser humano es rebelde. Aunque Dios estableciera unas normas, unas instrucciones de cómo gobernar una ciudad correctamente para que no haya desigualdades, el ser humano hizo caso omiso. Los pobres, si daban algo como garantía antiguamente por un préstamo, tal como su ropa, por ejemplo, la persona que prestaba el dinero tenía que devolver esa garantía antes de la puesta del sol. Si se contrataba a una persona para que trabajara para un hombre rico, debía recibir su pago cada día, de modo que pudiera comprar alimento para sí y para su propia familia. Deuteronomio 24. Durante la temporada de cosecha, el grano que cayera al suelo debía dejarse para que los pobres pudieran recogerlo para sí, según Levítico 19 o Deuteronomio 24. En realidad se debían dejar sin segar específicamente los rincones de los campos, para que los pobres recogieran lo que quedaba. Aunque todavía más sorprendente fue la orden de Dios de que cada 7 años se cancelaran todas las deudas de los israelitas pobres, según Deuteronomio 15. Ni tampoco podía un hombre de fortuna negarse a prestarle algo a un pobre sencillamente porque ya se avecinaba el 7º año, un año en el que pronto esa deuda iba a dejar de estar pendiente. Un pobre le pedía a un rico y por acercarse el 7º año no podía negarse.
Además de proporcionar el año para la cancelación de las deudas, Dios proveyó un año para la devolución de la propiedad. El año del jubileo cada 50 años, cuando Él ordenó que toda la tierra que había cambiado de manos desde el anterior año del jubileo tenía que devolverse a la familia propietaria original. Véase Levítico 25. Y lo más importante de todo, algo de lo que más daña la palabra de Dios, la justicia. La justicia debía ser imparcial. Ni los ricos ni los pobres debían recibir favoritismo alguno en los tribunales, según Éxodo 23. De esa manera Dios procuraba proteger a los pobres para que no fueran explotados por los que no tenían recursos materiales y así asegurar justicia y una vida con bastantes mejores condiciones para ellos. Véase Deuteronomio 24. Aquí, como podemos ver, Dios ama a los pobres y Él se preocupa por ellos. Él sabe que en la vida siempre iban a haber ricos y pobres, pero no por ello los pobres tienen que vivir de una forma trágica o de una forma más baja que los ricos. Él buscaba también el bienestar para los pobres. Mirad, gran parte del ministerio de Jesús fue para los pobres y desamparados de la sociedad judía, por quienes nadie más parecía interesarse, tales como los quebrantados y oprimidos. Véase Lucas capítulo 4 versículos 18 al 19 o Lucas 21 versículos 1 al 4. Los samaritanos, Lucas 17. Los leprosos, Mateo 8. Las viudas, Lucas 7. Y otros por el estilo. Él tuvo duras palabras de juicio para los que se aferran a las posesiones del mundo y no hacen caso a los pobres. Marcos capítulo 10, 17 al 25, o Lucas capítulo 6, 24, 25, o Lucas capítulo 12, 16 al 20. La prioridad de los creyentes en el cuidado de los pobres y necesitados son los hermanos en Cristo. Jesús comparó lo que se le da a otro creyente con lo que se le da a él. Mateo 25, 40 o Mateo 25, 45. Es decir, cuando estás ayudando a un pobre, cuando estás ayudando a un necesitado, le estás dando de comer, le estás dando provisión, bebida, se lo estás haciendo a Jesús. Porque estás realizando la justicia y el amor de Dios. Y estás haciéndolo como si fuera para Dios. La iglesia primitiva estableció una comunidad generosa que compartía sus posesiones para ayudar a satisfacer las necesidades de cada uno. Hechos capítulo 2 o capítulo 4. El aumento de la iglesia hizo imposible que los apóstoles cuidaran de los necesitados de una manera justa y equitativa. Se escogió a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para esa tarea. Hechos capítulo 6. Pablo expone explícitamente el principio de una comunidad generosa, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. También hay proverbios que hablan esto. Siempre que esté en tu mano el hacer bien, hazlo. No lo niegues, compañero. Dios quiere que quienes tienen abundancia así compartan con los que tienen necesidades, de modo que no haya carencia ni desigualdades entre el pueblo de Dios. Segunda de Corintios 8 versículos 14 al 15. O Tito 3, 14. Esta es una de las formas en las que se une el amor y la justicia de Dios. Isaías 58, 10 al 11. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre,
y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios te proveerá, te multiplicará tu provisión, si ve que lo haces con amor, que lo haces sin ningún interés más que solo servir a la obra de Dios y contribuir a su justicia y amor. En resumen, las Escrituras, como hemos visto, nos dan otra alternativa que ser sensibles con respecto a las necesidades materiales del prójimo, sobre todo de los hermanos en Cristo. Ayudar al pobre es una forma de justicia, lo hace sin esperar nada a cambio de él. Pues imagínense cuán rico es Dios y cuán pobres somos nosotros, y Él aún así nos ha provisto, nos ha dado de su reino. Dios no necesita nada y aún así nos ha ayudado a unos pobres pecadores sin nada que ofrecerle a través de dar su vida. Dios ama a los pobres. Nosotros debemos amarlos. Y lo que Él ve bueno y justo, hacerlo nosotros. Y establecer esa justicia según el amor y la sabiduría que nos da Dios. Espero que haya quedado claro, que les haya hecho bien este mensaje y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga mucho. Reciban un fuerte abrazo.